Hola, ¿qué tal? Buena tarde o buenos días. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Y pues bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión de Radio Mental, en donde, bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy especial y muy interesante, que es acerca de feminismo y salud mental, del lugar de la mujer en la salud mental. Y bueno, pues antes de dar un poquito más de información, me gustaría presentar pues a nuestras invitadas del día de hoy, que la verdad es un panel de lujo, un panel bien interesante. Y bueno, primero voy a presentarles a Carla Minguela, que la verdad me siento súper contento de que haya aceptado esta invitación. Carla, bueno, pues la voy a presentar. Ella es psicóloga, ella es sexóloga y ella tiene un trabajo bien interesante de doctorado sobre feminismo. Digo, si estoy algo como algo que diga incorrectamente, tú interrúmpeme, Carla. Y yo conozco recientemente a Carla, le escuché hablar sobre feminismo y la verdad quedé profundamente inspirado, profundamente impactado sobre todo el conocimiento que ella tiene, y la verdad pues quedé muy sensibilizado acerca de todo lo que ella habla sobre feminismo. La verdad yo creo que todos deberíamos de conocer, todas las mujeres, todos los hombres deberían de conocer sobre estos temas, escuchar hablar sobre todo a Carla. La verdad sería fundamental pues para entendernos y sobre todo pues para pues mejorar el papel de la mujer en la sociedad. Por otra parte tenemos a Laura que ya no es desconocida a nosotros, ya hemos platicado con ella en algunas otras sesiones, y pues qué les puedo decir de Laura. Hemos conocido su obra artística a través de pues el concurso Colores de una Mente que en alguna vez tuvimos en la asociación, y bueno, también hemos sabido su experiencia de ella, su experiencia de vida, pues cómo ha transcurrido en la situación de salud mental. Y finalmente pues tenemos también la participación de Maribel. Maribel, bueno, pues ella trabaja también en la asociación Proyecto Mente Creativa, pues de voluntaria, haciendo un trabajo bastante interesante, trabajo pues detrás de las cámaras, participando activamente. Y ella, bueno, pues también nos hablará de su experiencia desde la salud mental y la experiencia también de ser mujer. Y bueno, antes de empezar, me gustaría brevemente mencionar un poquito que este programa de Radio Mental es parte de las iniciativas de la Asociación Proyecto Mente Creativa, que la Asociación Proyecto Mente Creativa tiene, entre otros objetivos, disminuir el estigma que se tiene hacia la enfermedad mental, contribuir de distintas maneras, y precisamente esta iniciativa de Radio Mental tiene uno de esos objetivos, y también pues aportando desde nuestra trinchera lo poco que se pueda, también de alguna forma llevar temas que puedan ser de interés y también conocimiento hacia la gente sobre enfermedad mental y temas asociados como es del feminismo y cómo ha enfrentado la mujer a lo largo del tiempo, bueno, pues la situación, varias situaciones como puede ser del de enfermedad mental, ¿no? Y bueno, empezando, sin mayor preámbulo, pues le cedo la palabra a Carla para que nos hable un poquito sobre la situación de la mujer en México y del feminismo. Adelante, Carla. Gracias, Alfred. Pues bueno, a mí me gustaría primero explicar que el feminismo tiene que ver con un movimiento social que asociamos mucho, obviamente, con la parte política, pero que una de las cosas también muy importantes y de las contribuciones es que es también una teoría. Se basa en diferentes disciplinas o es un conjunto de teorías que básicamente buscan visibilizar la condición de las mujeres que se han ido construyendo en un sistema de desigualdades a lo largo de toda la historia, ¿no? Desigualdades fundadas sobre todo en la diferencia sexual que tenemos, pero desigualdades que se han construido socialmente. Entonces, una de las tareas fundamentales del feminismo en nuestro país, pero en general en el mundo, es el visibilizar esas condiciones de opresión y de desigualdad en las que hemos vivido las mujeres a lo largo de la historia, que además vale la pena mencionar que no van a ser iguales para todas las mujeres. En cada país serán diferentes, por diferentes condiciones vamos a tener que la clase social, la raza, la etnia, va a haber muchas situaciones que condicionen además a ciertas experiencias específicas y que lo que busca o tiene entre otras finalidades pues es el que podamos conseguir nuestros derechos
y que también tiene una parte muy interesante que es una forma ya muy distinta de construir el conocimiento, que sería pues un tema muy importante en términos de salud mental, ¿no? El cómo se construye el conocimiento y cómo a partir del feminismo podemos generar relaciones distintas, formas de construir el conocimiento y de percibir estas diferencias que hay en el mundo. En México, particularmente, pues íbamos a tener una situación de salud mental que ahorita en contexto de pandemia, por ejemplo, entre otras cosas, resalta mucho la desigualdad que hay en torno al cuidado que hay en la familia y a las tareas del trabajo doméstico, ¿no? Es uno de los temas que hemos estado viendo más. Y en nuestro país, por una cuestión de género y cultural, sí las mujeres somos quienes vamos a hacer mucho más ese trabajo que obviamente tiene consecuencias a nivel de salud. Entonces, en nuestro país, creo que una de las luchas que siguen muy pendientes con respecto al área de la salud de las mujeres va orientada también a eso, a la visibilización de cómo se está llevando la carga en cuestiones del trabajo doméstico. Creo que sí es una tarea muy importante para nosotras, ¿no? Y en México es un movimiento que, aunque no se le reconoce a veces desde toda su historia, pues ha tenido también su propio movimiento de participación de las mujeres para poder primero incursionar como ciudadanas, ¿no? En el conseguir el derecho al voto, por ejemplo, y que, como hemos visto en los últimos años, ha tomado en esta última ola de nuevo una fuerza que ha permitido que se visibilice mucho más el movimiento y se dé a conocer. Perfecto. Y digo, en México el movimiento feminista pues ha aportado bastante y ha sido muy activo. Y precisamente en cuanto a la situación de la mujer, y me gustaría pasar con Laura, bueno, en tu situación de mujer y pasando por una situación de salud mental, tú desde tu perspectiva sientes que hay algo diferente, que te hayan tratado, haya sido algo especial socialmente, familiarmente, algo que, digamos, haya sido una barrera en cuanto a tu tratamiento, en cuanto a tu acceso a la salud, el hecho de ser mujer, de alguna forma haya marcado la diferencia en cuanto a tu salud mental? Bueno, yo creo que sí, porque más que nada el tratamiento que recibo es por parte de mi papá. Entonces, cuando yo he querido hacer ciertas cosas que cualquier persona normal haría, como salir o tener pareja, mis padres solían decir que yo no podía porque estoy enferma y que por esa razón yo no podía hacer cosas como las demás personas normales. Entonces, desde ese punto de vista, me aislaron en el hogar, esperaron de mí que hiciera precisamente labores domésticas, me regañaban cuando no las hacía y en fin. También en cuanto al dinero, en realidad ellos no me daban dinero, sino que lo que yo tenía era lo que iba ganando o por parte de apoyos del gobierno. Entonces, ellos a mí como mujer me veían como que no podía hacer las mismas cosas solo por ser mujer, pero se agravaba más por estar enferma. Era como que no podía tener pareja tampoco y muchas limitaciones. Eso fue lo que ha afectado más que nada. Y cuando quería hacer las cosas que otras personas normales de mi edad podían hacer, me amenazaban con quitarme el tratamiento para que quedara siempre en casa. Entonces, eso es en lo que me ha afectado más por el simple hecho de ser mujer. Ujú. Y en tu caso, Maribel, ¿cuál ha sido tu experiencia desde la perspectiva de ser mujer y tu situación de salud mental? Que bueno, en este caso es, no sé si me lo confirmas, el padecer el trastorno bipolar. Bueno, yo creo que sí, o sea, algunos médicos me han dicho que tengo trastorno bipolar. También yo percibo que puedo tener TLP de base y trastorno obsesivo compulsivo y bueno, yo soy, creo que una paleta de bastantes padecimientos. Y como mujer, yo creo de por sí el hecho de ser mujer, ya eso implica una serie
discriminaciones hacia nosotras. Y aparte, el tener una enfermedad mental, esto todavía lo agudiza y es más pesado, más, no se puede llevar tan fácil porque, para empezar, muchas personas no saben, ignoran o tienen mucho miedo acerca de lo que es una enfermedad mental. En mi caso, muchas veces, al principio yo no sabía como si realmente yo tenía una enfermedad mental o no. O sea, para mí eso no lo podía yo asimilar. Entonces, cuando caigo ya en una depresión, en mi familia no lo podían comprender y decían que yo era muy floja, que yo no le echaba ganas a la vida y toda esta serie de cosas de falta de voluntad. Pero con el tiempo y viendo ya psiquiatras, psicólogos, se dieron cuenta de que yo tenía ya algo y que desde niña también yo solía ser berrinchuda y una serie de cosas. Entonces empiezan ellos a sobreprotegerme, a no poder yo también tomar como mis propias decisiones, porque de repente eres muy impulsiva o puedes hacerte tu daño por los síntomas. Entonces sí tuve yo problemas en ese y todavía algunos en ese sentido. También me caso, obviamente la enfermedad mental incrementa mi nivel de estrés y también eso me complica las labores del hogar, porque, por ejemplo, si yo estaba deprimida, no, es que tú no eres una persona floja, o sea, no te puedo entender. Sí te puedo dar la medicina, pero yo no creo ni en la psicología, era lo que decía mi ex esposo, ni yo creo, por ejemplo, en esto de la psiquiatría, pero sí me compraba el medicamento, porque Sí, cuando veía que me te ponía puedo mal, me preguntar tocaba. algo, te puedo interrumpir algo, por ejemplo, en el momento en que tú te sentías mal y te decían, bueno, es que eres floja, pero no hacías los deberes de la casa, que ese es a lo mejor un papel que la mujer, pues socialmente se espera de la mujer en esta sociedad, digamos, eh, heteroformada, machista, que te decían cuando tú no hacías estas cosas de la casa. Sí, o sea, me decían eso, por ejemplo, no estás cumpliendo con ese rol y entonces no, yo me sentía también por muchas cosas, no eres como una buena ama de casa, y también no eres a lo mejor una buena madre porque por mi enfermedad yo sufrí también agorafobia, entonces yo no podía cumplir como que toda la función de poder estar al tanto de mi hijo, por lo mismo, porque estaba yo centrada a lo mejor en meditar, en sentir que, ay, a lo mejor me voy a morir si yo voy y paso la calle, y sin embargo yo hacía muchos esfuerzos por estar con mi hijo, por darle todo lo mejor. Entonces, sí, también fui una persona controlada, porque también tú como tienes esta enfermedad mental y de repente te me pones muy nerviosa, oye, tómate el chocho. Y eso pues no me hacía sentir como que muy halagada, ¿no? Me Sí, hacía sentir claro. mal. Y en esta parte, por ejemplo, que a lo mejor en una mujer no se espera que sea como impulsiva o que sea como más, digamos, como más echada para adelante o más atrevida y que precisamente en una situación de salud mental te hacía comportarte así, ¿cómo lo veía tu familia? Pues, pues que yo no estaba bien, que no estaba en cordura, que estaba falta de juicio y que yo podía exponerme a un peligro, que yo podía poner en riesgo quizás también a otros. De hecho, yo tuve choques, una serie de problemas de tipo como conducta y pues claro, el estigma de otras personas en decir, bueno, ella es impulsiva, es intensa, ella es mala incluso, o sea, todo ese estigma de quizás, híjole, si tienes hijos, pues a lo mejor van a ser como tú, ¿no? Con una enfermedad mental. Y en los casos más así, todavía más adelantados, tuve hace mucho un novio y de plano me dijo, sabes que ya no podemos continuar la relación porque tú tienes una enfermedad mental. Entonces, eso y muchas cosas, a las personas que tenemos eso y a mí, pues nos llenan de estigmas y obviamente eso nos hace sentir a veces, pues sí, como culpables, a veces también nos casamos con el propio estigma y yo he estado en un proceso de separar lo que es mi enfermedad mental y otro de lo que yo soy como persona, pero definitivamente la sociedad también contribuye mucho
a que si de por sí nosotros tenemos un problema que nos es muy difícil, que podrán explicarte qué es la depresión, podrán explicarte qué es la manía, lo que sea, no está muy, muy lejos de que ellos algún día sepan realmente cómo en el fondo nos sentimos. Claro, claro. Y regresando con Carla, pues esta situación que nos han narrado Laura y Maribel, pues de la salud mental y pues la mujer, ¿en qué situación se encuentra precisamente la mujer cuando padece pues problemas de salud y también problemas de salud mental? Si nos puedes hablar un poquito de eso, Carla. Sí, claro. Yo creo que los testimonios, ahorita lo que compartían ustedes es un gran reflejo de cómo el ser mujer sí va determinando la experiencia de alguna cuestión de salud mental, ¿no? Porque como decía Maribel, hay ciertas actitudes que se esperan de una mujer y en el momento en el que alguien se sale de ese estereotipo y de lo esperado, va a haber inmediatamente un doble estigma, un doble juicio, y la sociedad sí estructurada desde una visión masculina, pues ha puesto también muchas características de lo masculino como lo saludable. Entonces, pues muchas veces eso ha llevado a que se haya dado también una sobrepatologización de las mujeres. Hay algunos estudios que indican que de pronto ante los mismos síntomas a los hombres se les explora más un origen físico y a las mujeres se les asume más pronto un origen psicológico, por ejemplo. Y además hay situaciones de violencia estructural que son las que hacen todavía más compleja toda la experiencia de salud mental y que además agregan factores de estrés que detonan muchas veces estas situaciones, la violencia de género, la desigualdad sobre la carga que hay en el entorno doméstico, la desigualdad, por ejemplo, en temas de salario y de trabajo, hacen que también como mujeres tengamos menor control sobre nuestra economía, sobre nuestro entorno social y por lo tanto sobre nuestra salud. El depender de otra persona económicamente para poder nosotras tomar decisiones y poder atender nuestra salud es también algo que incrementa mucho la vulnerabilidad. Y si sumamos situaciones de violencia sexual, del acoso que hay cotidianamente, el acoso que puede haber incluso en medios virtuales y el acoso laboral, pues todo esto incrementa mucho las tensiones que vivimos como mujeres y definitivamente determinan en gran medida esta experiencia. De hecho, la depresión sí es un factor, el ser mujer es un factor de riesgo para depresión. Ahí sí, un poco orientado a mi tema de tesis, me di cuenta que el ser mujer casada y que se dedica exclusivamente al hogar o mayormente al trabajo del hogar, pues sí pone en riesgo en mucho la salud de las mujeres. Yo lo estudié también orientado al área de la sexualidad, que tendría que ver ya no solo con que no esté una enfermedad presente, sino con que haya bienestar realmente. Ujú, claro, y precisamente que mencionas este punto, precisamente hablando sobre salud mental y género, pues existen muchas encuestas sobre salud mental en donde sí hay diferencias precisamente de género y prevalencia de enfermedad mental, y en muchas de ellas sí se menciona que en un gran número las mujeres son las que más padecen enfermedades mentales. En el caso, por ejemplo, como dices, la depresión, ¿no? Que ahí existen muchos factores que podrían explicar por qué la mujer, ser mujer es factor de riesgo para depresión, ¿no? Así como otras patologías que tienen que ver más con impulsividad, violencia, es para el hombre, pero en general sí hay otras patologías que conllevan una gran cantidad de estigma, como mencionó Maribel, el trastorno límite de la personalidad, que es más frecuente en la mujer y que desafortunadamente es una patología muy mal entendida y incluso por el personal de salud mental, por psiquiatras, por psicólogos. eh, y aquí vemos, sí, una desventaja, el hecho, como tú dices, Carla, una doble estigmatización, el hecho de ser mujer, el hecho de tener una patología mental,
que finalmente pues son dos poblaciones vulnerables, las mujeres y el tener una enfermedad mental, ¿no? Y me gustaría un poquito con Laura y con Maribel hablar como su experiencia, por ejemplo, en cuanto a los empleos, ¿no? En cuanto a los empleos, esta doble dificultad de tener un padecimiento mental, el hecho de ser mujer, ¿cómo lo han vivido en tu caso, Laura? Bueno, yo recientemente me mudé a otra ciudad y he tratado de encontrar empleo, entonces me he dado cuenta que incluso en las mismas solicitudes de empleo se menciona acerca de los padecimientos crónicos, que no sé si entraría así en este, pero lo que me pareció también muy curioso fue que intenté entrar a trabajar a eh, una tienda grande, muy popular aquí en México, que tiene muchas sucursales y digamos que la primera entrevista la pasé y me dieron a llenar un formato en el cual claramente preguntaban que si se padecía alguna enfermedad mental o que si algún familiar padecía alguna enfermedad mental, especificar cuál. Entonces, en ese momento, si lo admito, me dio como recordé que mi propia familia me decía, no menciones que estás enferma. Incluso cuando ellos no apoyaban el que yo trabaje, de hecho me fui de casa por eso, porque ellos no me dejaban hacer cosas que yo quería hacer. Entonces, eh, la verdad no anoté ahí que tengo esquizofrenia. Y creo que eso influyó mucho en el hecho de que hubiese pasado ya a que estuviesen a punto de contratarme. No me contrataron debido a unos documentos, pero sí me sorprendió que hayan puesto muy específicamente ahí lo de la enfermedad mental. Entonces, creo que tiene mucho que ver a la hora en la que eligen a las personas para los trabajos, porque me he dado cuenta de que muchas personas consideran como una discapacidad el hecho de que alguien no pueda caminar bien, tenga problemas de la vista, de audición, pero no consideran como una discapacidad en sí las enfermedades mentales. Lo ven como algo malo, pero tampoco están dispuestos a hacer algo al respecto, sino que simplemente tratan de evitarlo y ya. En cuanto a los trabajos, eso es lo que yo he visto recientemente. Sí, claro, sí, y es una situación precisamente pues de discriminación, ¿no? Desde el hecho de preguntarte si tienes alguna patología mental, porque pues eso no sirve para calificar a un empleado en cuanto a su potencial como de desempeño. Y pues mira, Laura, en este sentido, pues de la asociación, pues seguimos apoyándote en este sentido de búsqueda de empleo, que ese es, lo tengo que mencionar, que ese es otro de nuestros objetivos en la asociación, apoyar al empleo en personas que tienen una discapacidad psicosocial. Y bueno, en eso seguimos trabajando, Laura. Digo, no es fácil, sobre todo pues en esta situación de COVID y todo eso, pero pues ahí seguimos apoyando en este sentido. Tenemos que buscar nuevas estrategias en estas condiciones, pero pues ahí seguimos. Y bueno, Maribel, a mí me gustaría un poquito hablar brevemente de tu situación en el sentido que, digo, yo espero no estar revelando mucha información, ¿no? Pero parte como de tu historial, yo sé que eres mamá, tú lo acabas de decir, dedicada al hogar, eres psicóloga y actualmente te encuentras en búsqueda de empleo. Sin embargo, estuviste mucho tiempo dedicada al hogar y no estuviste trabajando en alguna empresa. Para ti, en la situación que cuando te preguntan y vas a buscar trabajo y te dicen, oiga, ¿qué estuviste haciendo todo este tiempo? ¿Qué te dicen? O sea, ¿cuál es la reacción, no? Que finalmente pues estabas trabajando, formando una familia, formando un hijo, y como que ese tiempo no lo toman en cuenta, ¿no? ¿Qué piensas acerca de eso? Claro, sí, realmente yo me dediqué al hogar. En un principio fue una situación de que no trabajes, yo te doy todo lo que necesitas. Entonces
pero ya al final, pues como que ya, oye, ya quiero que trabajes, ¿no? Ya cuando me iba a divorciar. Entonces, bueno, sí, me encuentro ya ante ese panorama muy complicado porque, y desmoralizada, porque digo, ya mi edad que yo tengo, no tengo experiencia, y eso es lo que muchas personas como que me decían, bueno, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Te has dedicado, no sé, a hacer cursos, a hacer otra cosa? Y si no, no lo van a considerar como una experiencia de trabajo lo que yo hice con mi hijo ni otras cosas. Pero, sin embargo, yo sigo creyendo, creo en mí. Yo fui por mi padecimiento y lo fui una persona muy inestable. Yo ya sabía lo que tenía y cómo se iba a reflejar esto en los exámenes psicométricos. O sea, yo ya lo tenía desde que salí de la carrera, que por cierto se me hizo complicado terminarla por mi problema emocional. Incluso hay cosas que cuando las hago me choquea la parte emocional. Con los trabajos, lo que yo he visto es ahorita, estoy muy agradecida con la asociación, obviamente, porque es una pasión y yo puedo desarrollar, me veo en mi capacidad de lo que yo puedo hacer y digo, claro que lo puedo hacer y he logrado una mayor estabilidad gracias a la conciencia de enfermedad, a los medicamentos, etcétera. Y estoy incluso en una maestría y ahorita hace poco fui invitada por una maestra mía a aplicar la norma 35. Y entonces yo, pues, una de esas tantas cosas, yo muy feliz. Y eso me da a entender que sí hay un estigma muy fuerte realmente en México, pero el hecho de que ya se esté aplicando este tipo de normas y se esté viendo que la salud con esto de la pandemia y mental es importante, esto puede llegar a dar un giro quizás mucho mejor, ¿no? Para nosotras también como alternativa y con estos movimientos de conciencia del feminismo. Ujú, eso es importante. Y Carla, en relación a esto precisamente de que preguntaba con Maribel y de lo que habla Maribel, o sea, la situación de la mujer y el trabajo que hace muchas mujeres, bueno, profesionistas, trabajan, pero pareciera que el trabajo de la mujer en el hogar, el formar una familia que no es menor cosa, no es valorado. Cuando llegan a una empresa y le dicen, bueno, ¿qué se ha dedicado usted durante estos años? Y pareciera que el ser madre de familia es como si no estuvieran haciendo nada, no hiciera nada, no fuera importante, ¿no? No sé, ¿qué nos puedas hablar de esto, ¿no? O sea, como que lo reducen a nada, como si no fuera importante esto, ¿no? Sí, y no solo se reduce, sino que es visto como un obstáculo al momento de la contratación y de ver el perfil de la persona. Se asume que va a ser un obstáculo el hecho de que sea mamá o el hecho incluso de que lo vaya a considerar. Entonces, creo que eso tiene que ver mucho precisamente con una dinámica social y una estructura en la que se ha dado un valor enorme a la productividad y no se ha entendido que realmente también el cuidado no solo es un trabajo, sino es una necesidad universal, es una necesidad que vamos a tener y tenemos todas las personas, la crianza, el cuidado de personas en alguna situación vulnerable, con alguna enfermedad. Y no solo es que no sea visible ese trabajo, es que tampoco es remunerado. Y eso es un aspecto súper importante. La remuneración para quienes hacen trabajo doméstico, que sí es, o sea, a quienes sí se los pagan, no es buena, no tienen prestaciones en la mayoría de los casos. Y para las mujeres que lo hacen en sus hogares, la cosa es que no se visibiliza, no se remunera, no hay horarios, no hay vacaciones. Es un trabajo rutinario, repetitivo y que además, precisamente por ser invisibilizado, muchas veces ni siquiera se reconoce en el entorno familiar. Entonces, eso definitivamente va a influir en la autoestima, va a generar o va a favorecer la depresión. En el caso de lo que yo he estudiado, el burnout, el desgaste que también genera este tipo de trabajo y que obviamente se entiende, si no lo ponemos en un contexto, pues se entiende como que solo las mamás están de mal humor, están distraídas,
no tienen otros intereses, siempre están obsesionadas con la limpieza, pero creo que si algo ha traído el feminismo al área de la salud mental justo es poder entender las situaciones como parte de un contexto y en muchos casos en relación a la mujer, de las violencias estructurales que vivimos y no solo hacer una patologización, sino entender cómo el contexto construye estas experiencias y estos síntomas, ¿no? Claro, claro, y es bien importante lo que hablas porque, bueno, hasta ahorita hemos estado hablando de enfermedad mental, hablando de estas patologías grandes como depresión, trastorno bipolar, obsesivo compulsivo, pero la salud mental, la enfermedad mental abarca más allá, ¿no? Y el estrés que impone la sociedad a la mujer, desde el estrés del trabajo doméstico, el trabajo que se hace en la familia, el burnout, esta carga enorme y que ni siquiera se preguntan. Y la verdad, es un buen tema que sacas, ¿no? Porque no es algo que se revise muy a menudo y que se toma como, bueno, pues es como su obligación y no, uno no se pone a pensar en las repercusiones que en salud mental está teniendo en la mujer, la verdad, el hecho de atender tantas cosas en la casa y no solamente esa función que le toca a la mujer. Estaba pensando en los últimos tiempos que ha estado muy patente el tema de el aborto, ¿no? Que también es otro tema que estresa mucho en el sentido, por ejemplo, del embarazo no deseado, ¿no? Que ese es otro gran tema y que pareciera que, bueno, pues la mujer, pues o sea, cuando no tiene la decisión, no tiene esa posibilidad de elegir, que yo creo que ahí sería el punto importante y se enfrenta a un aborto, digo, un embarazo no deseado, también tiene implicaciones bien importantes, ¿no? Y que poco se ha estudiado, pero también repercute en la salud mental, tanto de la mujer como del hijo, y todas estas implicaciones que socialmente yo creo que se deben de estudiar. No sé qué pienses acerca de eso, Carla. Sí, y ahorita que te escuchaba pensaba como en, pues uno, el estrés que genera el solo hecho de la maternidad, desde antes de que lo decidas, porque el solo hecho de estar pensando y de que la gente esté preguntando, yo doy clases en la Facultad de Medicina, que a mis alumnas les pregunten qué especialidad van a tomar y cómo le van a hacer, porque si quieren ser mamás, entonces se tienen que apurar o no van a poder ejercer. Entonces se van poniendo ciertos altares y ciertos, Marcel Lagarde dice también cautiverios a las mujeres, y es lidiar con la presión no solo de ser mamá y ser buena mamá y tener a un buen esposo, a buenos hijos, hijas, sino también de ser exitosa en el trabajo. Es alguna exigencia que se nos ha también pedido en los últimos años en el trabajo remunerado, y ser atractivas sexualmente, estar siempre sonrientes, de buenas, no enojarnos. El tema del físico y de la belleza es algo que también genera un impacto enorme en la salud mental. El hecho de tener que cumplir con ciertos estereotipos en el área física es también un tema, creo yo, que sí impacta profundamente la autoestima y la experiencia de ser mujer y que no tomamos en cuenta como un factor que tiene que ver con la estructura y con la demanda hacia la mujer en cuanto a estereotipo. O sea, también se ha patologizado mucho y no se ha atendido desde cómo el contexto genera también esta dificultad. ¿Y tú crees, Carla, que se ha hecho algo para atender todas estas situaciones o es una necesidad que todavía falta, pues digo, por resolver obviamente sí, pero se han hecho pequeños pasos, falta mucho por caminar? ¿Cómo nos encontramos en esa situación para resolver pues toda esta problemática? Yo creo que estamos en los dos lugares, ¿no? Tanto hace falta mucho como creo que sí se ha hecho mucho, ¿no? O sea, justo antes después de que me invitaste, estuve revisando algunos artículos
Y me doy cuenta que hay ya más investigación que empieza a hablar de la importancia de introducir la perspectiva de género dentro del estudio de la salud mental. Entonces, creo que tanto en la construcción de conocimiento como profesionistas ya empezamos a formarnos con esta herramienta, ¿no? De transversalizar la perspectiva de género. Y en el área de la psicoterapia feminista, que pues definitivamente cambia mucho el abordaje y el tema del doble estigma de la mujer en la salud mental, pues esa tiene al menos con más fuerza desde los años 70, ¿no? Evidentemente con mujeres que justo traen su experiencia o a partir de sus vivencias propias traen este nuevo abordaje de la salud mental en el caso de las mujeres. Hace poquito acabo de ver un libro de Kate Millett donde justo relata su experiencia al estar en un hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, por supuesto que ha habido ya muchos avances, veo más estadísticas donde empieza ya a plantearse la diferencia entre hombres y mujeres y el por qué se da esta diferencia. Y creo que sí seguimos todavía construyendo un camino que definitivamente falta por recorrer, pero que hoy veo con más actividad y de mi parte pues con más esperanza. No, pues sí, yo creo que sí falta, como tú dices, un buen camino por recorrer y cada vez yo creo que hay más personas interesadas, más mujeres conscientes, pues construyendo. Pues para reducir el estigma, para incluir, volver esto una situación de igualdad, una situación más equitativa, una situación como más justa para la mujer. Y bueno, pues con esto, pues ya estamos a punto de terminar pues el programa del día de hoy. Yo creo que se han hablado de puntos súper importantes. Yo la verdad espero pues haber tratado este tema desde un punto de vista con la aportación muy, muy valiosa de estas tres mujeres muy importantes, muy valiosas, que nos ayude a entender precisamente la situación de la mujer en México, la situación de la mujer desde la salud mental. Y para terminar, me gustaría, no sé si tenga algo que mencionar finalmente, Laura, Maribel, Carla. Laura, ¿nos quisieras dar tus comentarios finales, Laura? Bueno, tan solo mencionar que cuando se padece una enfermedad mental muchas veces implica otras cosas, pero para uno como mujer a veces sí llega a tales extremos. Simplemente quería mencionar el hecho de que a mí se me ha negado el uso de anticonceptivos por el hecho de que creen que no tengo una pareja y que por lo tanto lo he inventado y que es necesario que alguien vaya conmigo porque no lo sé, creen que simplemente me inventé que tengo una pareja y por lo tanto sí se me ha dado, digamos, como no se me ha apoyado en cuanto a salud reproductiva y eso lleva también pues a tener que ver con lo de la sexualidad, los abortos, etcétera. Entonces, creo que, bueno, hay muchas cosas que trabajar en cuanto a la mujer y la salud mental, pero también hay que trabajar esa parte en cuanto a que se nos den las mismas oportunidades, los mismos derechos que a otras mujeres, porque muchas veces por tener alguna enfermedad, una cosa tan simple como tener salud reproductiva, que creo que cualquier mujer debe tener en el mundo, a nosotros se nos es negado. Entonces, a mí me costó muchísimo, muchísimo trabajo, prácticamente 2 años, el poder conseguir el apoyo de un doctor en este aspecto. Entonces, solo era algo que quería agregar y creo que es lo que puedo agregar en este momento. Muchas gracias, Laura, y la verdad este punto que tocas es súper importantísimo. La verdad, el derecho a la salud sexual, la salud reproductiva en la mujer que además tiene una situación de salud mental. Yo creo que ese es un tema importantísimo
y que de pocas veces se habla, y que precisamente las personas que tienen una situación de salud mental no son validados, y que se necesita mucha educación a los profesionales de la salud, no solamente de la salud mental, sino en general a los profesionales de la salud, sobre salud sexual, sobre salud reproductiva, sobre salud mental. Qué bueno que tocas ese tema, que yo creo que pues se tiene que trabajar profundamente en esto, pues que finalmente pues sería en favor de, pues, de la población, en favor de los pacientes, ¿no? Y bueno, Maribel, tus comentarios finales. Bueno, yo quiero decir que sí, es cierto que ahorita de todos modos sigue habiendo muchos huecos, mucha estigmatización acerca de las enfermedades mentales, y que, bueno, pues es más fácil que puedan ver en una persona que tiene un síndrome de Down, o que tiene a lo mejor una diabetes, o tiene algo que se note para decir esta persona creer que tiene un padecimiento mental. Pero no es así, hay como todavía muchos miedos, muchos estigmas, muchos tabús también al respecto. Y bueno, decir que como madre, yo pues tengo un hijo que también tiene un padecimiento, y que eso no me ha impedido el poder ser madre, el poder hacer muchas cosas buenas, positivas para mi hijo, y que también podría yo hablar hasta de cuestión legal, en donde también allí hay un vacío, en donde piensan que porque una mujer tiene una enfermedad mental, o sea un hombre, no somos capaces de poder educar a nuestros hijos. Entonces, allí también hay una situación muy complicada, en donde los jueces, los que son los abogados y otros, tienen que saber también de salud mental, y no solamente dejarse ir por criterios que a veces incluso son personales, que son de acuerdo a sus criterios de vida. Tienen que, yo creo, contemplar a nosotros con enfermedad mental, a una mujer que tiene otro hijo que sí ha podido lograrlo hacerlo, y que todavía puede hacer más en muchas cosas. Claro, pues muchas gracias, Maribel, y como dices, yo podría decir que, bueno, finalmente la enfermedad mental no te define como persona, y sí, los derechos y las leyes, pues sí, tienen que conocer más acerca de salud mental y entenderlos, ¿no? Y en esta situación yo creo que a veces se necesita del activismo desde las mismas personas que estamos cerca de las personas que tienen alguna situación de salud mental, los propios pacientes que tienen alguna situación de salud mental. A veces se necesita más activismo, porque posiblemente quienes están a cargo de todo esto no están lo suficientemente sensibilizados y nunca van a comprender por lo que pasa a un paciente si no lo vive, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Y bueno, finalmente, Carla, tus comentarios finales. Pues a mí me gustaría invitarnos a todas y a todos a hacernos más responsables de la parte que nos corresponde en el área de salud mental como sociedad, ¿no? O sea, creo que lo más fácil es siempre dejar la responsabilidad y estigmatizar y dejársela a otras personas y decir que en el caso de las mujeres así son, y que son las hormonas, y que son más sensibles o que somos más sensibles, que no podemos cuidarnos solas, pero es que eso habla también de esta dificultad tan grande de reconocer el impacto que tenemos y la responsabilidad que tenemos en que estas situaciones se den. Entonces, creo que mi invitación sería esa, ¿no? Como cada quien cuestionarnos cómo podemos contribuir a que la experiencia de toda la sociedad y de las personas que tenemos cerca en salud mental sea mejor. Y empezando por quitar y cuestionarnos esos estigmas y prejuicios que tenemos. Ok, pues muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a todos ustedes, bueno, que están atendiendo al programa. Gracias por parte de la Asociación Proyecto Mente Creativa. Y nada más un último comercial. Bueno, pues la Asociación Mente Creativa, bueno, pues como ustedes saben, es una asociación sin fines de lucro. Nosotros, bueno, pues nos apoyamos, no recibimos donativos ni de instituciones privadas ni de gobierno. La verdad nos autofinanciamos. Uno de nuestros proyectos, pues
tenemos una serie de playeras que disminuyen el estigma o tienen mensajes de disminución del estigma en salud mental que vendemos en Amazon. Ahí sí tienen tiempo y si pueden apoyarnos. En Amazon tenemos nuestras playeras. Si ustedes buscan ahí en el buscador de Amazon Proyecto Mente Creativa, encontrarán las playeras que son muy accesibles y estarán apoyándonos muchísimo pues a nuestra labor que realizamos. Y la verdad, pues nosotros encantados de poder tener un diálogo con el público que la verdad generosamente nos escucha. Y yo la verdad espero que de alguna manera estemos contribuyendo de alguna forma pues hablar sobre estos temas de salud mental, y en esta ocasión yo espero pues haber tratado con el respeto que se merece hablar sobre estos temas de salud mental, hablar de feminismo y también de haber contribuido, aunque sea un granito de arena, en darle pues a la mujer el lugar que se merece de respeto, de igualdad y de equidad. Y pues muchísimas gracias, la verdad súper valioso la contribución de estas 3 mujeres a este panel de discusión. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias, bye. Gracias.